El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes en el Evangelio según San Marcos. El mensaje de hoy será el número 45. Y llevará por nombre la purificación del templo. La purificación del templo. Vamos entonces a ir a Marcos capítulo 11, versículo del 15 en adelante. Marcos capítulo 11, versículo del 15 en adelante. Ponemos en pie y leemos la Biblia, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, de la siguiente manera. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Padre, en esta noche queremos presentar nuestra mente delante de ti, porque sabemos que tú eres el único que puede sintonizarnos contigo. Queremos entrar en una comunión estrecha contigo para que tu palabra pueda fomentar en nosotros un tipo de cambio, una manera nueva, Señor, una manera más fuerte de adorarte. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que seas tú quien bendiga nuestras vidas a través de tu palabra. Padre, disponemos nuestro corazón. Quita todo afán, quita toda angustia, toda preocupación, todo malestar. Y ayúdanos a concentrarnos en tu palabra. Que hoy, a través de este siervo inútil, bendigas a tu pueblo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo y nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hermanos, hoy vamos entonces a ver el tema número 45 y se llama la purificación del templo. Para que podamos tener un contexto más claro, debemos de recordar qué está pasando en el Evangelio según San Marcos. En los últimos capítulos, como hemos mencionado últimamente estas semanas, estamos hablando de la semana de la pasión, de la semana final de Jesucristo antes de llegar a la cruz, antes de su muerte. Hablamos hace 2 sermones cómo Jesucristo entró triunfalmente a Jerusalén. ¿Y cuál era la palabra que decían las personas? Hosana, que significa sálvanos, Señor. Muy bien, Josué. Sálvanos, Señor. Oh Jehová, sálvanos. Y cuando entraba por las puertas de Jerusalén, la gente levantaba aquella supuesta adoración, mas sin embargo, como dijo Jesucristo, pueblo maldito que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es lo que pasó. Él entró a Jerusalén y esta semana, el jueves, hablábamos de cuando él pasó por Betania y contempló una higuera, ¿se acuerdan? Si usted mira en su Biblia, este versículo del 15 al 19 está en medio de los 2 textos que leímos el día jueves. ¿Por qué? Porque quisimos ver el caso de la higuera como un todo y no dividirlo de una manera diferente. Así que eso que vamos a leer sucedió cuando Jesucristo estaba dentro de Jerusalén. Ahora yo quiero enseñarle algo muy importante. Recordemos que estamos a las puertas de la Pascua judía. En el texto de Marcos capítulo 11 estamos hablando del tiempo de la Pascua. Hablamos en aquella ocasión de que alrededor de 1,5 millones a 2 millones de personas llegaban a Jerusalén. Era una gran multitud de personas que llegaban a adorar a Dios. Bueno, al menos eso decían la mayoría. Venían y entraban a Jerusalén, entraban al templo y venían a sacrificar por sus pecados. Venían a adorar a Dios. Hablamos el jueves pasado que Israel tenía una
religiosidad enorme, tenía mucha estructura, tenía sacerdotes, tenía levitas, tenía fariseos, tenía ancianos, tenía rituales, tenía un montón de mandamientos, al punto de que las personas sentían cargas que no siquiera podían llevar, porque los fariseos enseñaban de manera que era todavía más grande para poder cumplir la ley de Dios. Así que ellos tenían una religión muerta y tienen un templo donde ellos rinden tributo a Dios. Ahora yo quiero que comprenda algo antes de entrar al primer punto, y es que el templo era el centro de todo lo que acontecía en Israel. El templo era el centro de todo, porque en el templo se contemplaba la gloria de Jehová, manifestada en qué parte en particular. ¿Qué representaba la presencia de Jehová para los judíos en el templo? ¿Cómo se llamaba aquello? Se llamaba el arca del pacto. ¿Se acuerdan? Residía en el lugar santísimo. Así que todo rondaba, todo el gobierno judío, toda la actividad judía rondaba alrededor del templo. Y en el tiempo de la Pascua, esta gran multitud de personas que estaban ahí, no solamente venían a adorar, muchos venían, como decimos en la jerga normal, unos a la bulla y otros con la suya o a la suya. Y por eso es que sucede lo que vamos a relatar ahorita. Punto número 1. Jesús entra al templo. Ahora, volvamos un poco en el reloj, en el tiempo, y acordémonos que cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente hace un gran vitoreo de su nombre: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David. Ellos creían que este era el tiempo en que el Mesías gobernaría sobre la tierra. Así que hay una gran expectación. Y Jesús llega al templo. ¡Wow! ¿Cuánta gente creen ustedes que venía detrás de él? Este es el día. Esta es la hora. El Mesías ha venido. Vamos a hacer grandes cosas. ¿Sí? Era una gran multitud que había ahí. Y venían detrás de él porque Jesús entra en un borriquito, ¿no? En un asno que no había sido montado. Y cuando va caminando, llega hasta el templo. Y cuando llega al templo, imagínense toda la gente emocionada, los que venían con él, alegres porque el Mesías estaba llegando al templo, se iba a cumplir la promesa. ¡Wow! Decían todos. Pero Jesucristo vino al templo a hacer otra cosa. Hermanos, el primero que quiero que veas es que muchas veces nosotros podemos pensar que Dios va a hacer algo porque vemos con nuestros ojos naturales, pero Dios ya tiene su plan. A Dios nada lo sorprende, nada. Tú te podrás admirar y doler de las cosas que pasan en tu vida, pero Dios ya había determinado que iban a pasar. Así que nosotros no podemos orar para torcerle la mano a Dios, porque no podemos, sino que debemos de orar para poner nuestro corazón en sintonía con el de Él. Esa debe ser tu oración. No debe de ser: Señor, quiero que hagas esto porque mira, yo necesito esto. Bueno, puedes pedirle a Dios, pero siempre tienes que acordarte que se haga la voluntad de Él y no la tuya. Padre, si no es tu voluntad, pues Señor, quita esto de mi corazón. Ayúdame a no pedir en una dirección contraria a la tuya. Ayúdame a entender cuáles son tus tiempos. Dice que vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Yo le quiero decir algo. En el tiempo de la Pascua, las personas que venían a adorar, si venían de adentro de Israel, no iban a venir cargando las ovejas o las vacas o las palomas. Era incómodo. Póngase a pensar usted que usted viva en San Pedro Sula y va a hacer un peregrinaje hasta Tegucigalpa. Y recuerden, en aquel tiempo no habían carros. Tenían que venir en burro, camello, a pie. Imagínese usted lo incómodo de traer
3 vacas. Voy a sacrificar 3 vacas. Traerlas de San Pedro a Tegucigalpa. ¿Cómo van a llegar esas vacas? Ya ni leche van a tener porque van a venir deshidratadas. Porque usted va a venir tomándose la leche en el camino del cansancio. Así que, ¿qué hacían las personas? ¿Sabe qué hacían las personas? Vendían las vacas, traían el dinero, y cuando llegaban a Jerusalén, compraban las vacas, o compraban las palomas, o los corderos, para sacrificar. Pero he aquí el dilema, he aquí el problema. ¿Quién conoce el tema de la usura? ¿Qué es la usura? Venderlo sumamente más caro, ¿sí? Venderlo en una desproporción. Ojo a esto, ¿sí? Ojo a esto, porque miren lo que pasó. Vino al templo y empezó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo. Yo quiero decirte algo. Era común que las personas vinieran y compraran entonces sus sacrificios para servir en el templo. Pero Jesucristo vino, y aquí la Biblia dice, porque este relato está en Juan, está en Lucas y está en Mateo, pero la manera en que lo hace, cómo lo saca, lo relata en Juan. Ahora yo quiero que pienses algo. En este tiempo que había 1,5 millones, 2 millones de judíos que venían a adorar, ¿sabes cuántos sacrificios registra Flavio Josefo, que es un historiador judío, que relató todas estas cosas que sucedían entre los judíos? ¿Sabe cuántos sacrificios? ¿Sabe cuántas ovejas desollaban en esta semana? 250,000 ovejas. Mínimo. Como dice Pedro, nuestro hermano, baratamente, 250,000 ovejas eran sacrificadas durante la Pascua para este 1,5 millones, 2 millones de personas. Ahora, pónganse a pensar en esto. Miren, yo hoy venía de Dalí, yo tenía mis exámenes, y ya la gente anda alborotada porque hoy es el festival del maíz, entre comillas, ¿no? Entonces la gente anda ahí, todo el mundo anda comprando desde temprano. Ayer que venía en el bus, venía un borracho que dice, yo mañana me voy a ir a emborrachar, dice. Ya venía borracho, pero dice, me voy a ir a calmar porque mañana me voy a ir a emborrachar. Y otros le decían, no vayan, porque imagínense lo peligroso que es. Ahora, ya la gente está alborotada, y estamos hablando que Danlí es una ciudad donde hay alrededor de, bueno, supuestamente como 200,000 personas en total. Y no van a circular todas por ese lugar. Ahora, pónganse a pensar, meter esa cantidad de personas en un solo lugar. Esto va a estar a reventar. Ahora imagínense en los judíos. Los judíos rodeaban el templo, entraban al templo, aquella gran multitud, y en medio de esa multitud habían vacas. En medio de esa multitud habían ovejas, habían vendedores de palomas, había por supuesto gente que robaba. Porque donde hay mucha gente es muy fácil meter la mano, ¿no? Y perderse. ¿Sí? Es fácil. Así que Jesucristo llega a este punto, llega al templo, y cuando llega empieza a sacar a los que vendían estas cosas. Ahora yo quiero explicarle algo. En el templo, ¿quién gobernaba? Según la ley judía, ¿quién gobernaba en el templo? Los sacerdotes. Muy bien, José. Los sacerdotes, ellos gobernaban, ellos tenían sus atrios en ese lugar. Así que ¿quién cree que vendía las plazas, el pedacito ahí en el templo para poder vender el sacrificio? Los sacerdotes. ¿Sabe usted que cuando uno viene y hay unas de estas cuestiones de ferias que llama a la gente, que venden los espacios para que la gente pueda poner su puesto? Bueno, eso ya pasaba desde antes, hermano. Los sacerdotes judíos vendían el espacio dentro del templo para que vinieran personas a vender el ganado, las ovejas, los palomías. Pero he aquí el problema. No solamente ellos se lucraban fuertemente de esto, los sacerdotes habían vuelto la casa de Dios un lugar de comercio, sino que permitían la usura. Porque es como cuando se pone, ahorita está el Nance, ¿no?
Cuando va entrando el Nance, ¿a cómo ponen la libra, hermana? ¿Usted que ha comprado Nance? ¿A cuánto ponen la libra? No, 40 pesos la ponen. Si la otra vez que íbamos a comprar uno y 40 pesos nos cobraban. Y uno dice, ¿por qué tan caro si otras veces la ponen? Claro, porque ahorita es el tiempo de vender caro. Eso es especulación, ¿sí? ¿O no? ¿Se acuerdan hace muchos años acá estaba cuando vino el huracán Mitch, que se escaseó un montón de cosas, y si tú querías comprar una libra de azúcar, tenías que comprar 200 lempiras de producto en otra cosa, en manteca y toda la cuestión? Eso es usura. Eso es aprovecharse de la necesidad ajena para ponerle un precio desproporcionado a algo que la persona ocupa. Así que, ¿qué sucedió? Jesús, conociendo el corazón de estos hombres, que lo que venían a hacer era a robarle descaradamente. Así que si una oveja valía, digamos, que valía 5 denarios, digamos. Cuando llegaba al templo no lo compraba por 5 denarios, lo compraba por 15. Y esa actitud impenitente, porque los sacerdotes lo permitían dentro del templo de Dios, es lo que lleva a Jesucristo a hacer lo que dice la Escritura. En Juan se relata que él, ¿sabe cómo lo sacó? Agarró unas tiras e hizo un látigo y los empezó a arrear, hermanos, como si fueran ganado. Los empezó a fallar, diríamos nosotros. Los fagió, hermanos. Si hubiera algún cristiano moderno diría, a Jesús le faltó amor, ahí va. Imagínense que Jesús los fagió, hermano. Si les dio de latigazos, hermanos. Ahí está en la Biblia, creo que es en Juan capítulo 12. En capítulo 2, perdón, Juan capítulo 12. Se relata diferente. ¿Cuál? Ok, muy bien, ahí se relata. Se relata entonces que él los fajea, los saca, los empieza a decir que son unos ladrones, porque sí lo eran, hermanos, sí lo eran. Eran personas que estaban aprovechándose de la necesidad de estos hombres que venían a adorar del interior de Israel, vendiéndoles más caro. Ahora imagínense usted ese cuadro. El templo está lleno, hay de todo, hermanos, hay animales. Y Jesucristo viene y agarra, pasame Pedro la faja, pasame vos la otra, van a ver estos bárbaros. ¿Y qué hace? Los expulsa. Empieza a arrearlos, empieza a sacarlos, empieza a volcar las mesas. ¡Wow! Ese es el Dios que tenemos. Él no se puso a decir, vamos a ver cuánto han recogido. No, lo botó. ¿Se imagina, hermanos, si cuando usted ha ido a una piñata, hermano? ¿Quién se ha tirado por los confites? Ay, hermano, yo estoy seguro que algunos de ustedes se tiran por los confites. Y que son, imaginen que fueran billetes de 500. Imagínense ese relajo, hermano, en el templo, tirando las mesas, tirando las monedas, las vacas por aquí, las ovejas por allá, los sacerdotes molestos, la gente revuelta. Esto era algo tremendo, hermanos. Yo no sé, que a veces nosotros pensamos que Jesucristo entró al templo y le dijo, hey, tú, andate vos, que fíjate que... No, hermano, Jesús es un Dios de acción. Y la única manera de ordenar el templo era echando a los ladrones, a los usureros. Y cambió y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando el utensilio alguno. ¿A saber qué se refiere esto, hermano? Que en el relajo había gente que también quería meter mano y robarse algo. Robarse los utensilios del templo. Y aún a ellos Jesús no se los permitió. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo. Aquí vemos el poder sobrenatural de Dios. El poder, o sea, el todopoderoso Dios lo podemos ver acá. Usted me dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que un solo hombre pueda aturdir a toda una manada de ladrones? Solo Dios puede hacer eso. Estas personas, fue tal el temor que infundió Jesús en ellos, que no pudieron detenerlo.
es el Dios que tenemos, hermanos. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que cuando se decide hacer algo, lo hace. Es un Dios que no anda con medias tintas. Jesús es un Dios, es Dios. Y como tal, Él es inmutable. Ahora, el punto número 2 que yo quiero que vean. Mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo, oiga, imagínense Jesucristo, qué lindo, ¿va? Acababa de sacar a los ladrones, estaba en ese asunto y todavía les decía, ¿acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para las naciones, mas vosotros la habéis vuelto una cueva de ladrones. Ahora yo quiero que usted vea algo muy interesante acá. Estas personas estaban, los cambistas, los cambiadores, los que vendían, estaban en el atrio de los gentiles. El templo estaba dividido en diferentes atrios. Creo que lo enseñé hace como 2 años y medio, los que estaban aquí cuando prediqué Efesios. En el capítulo 2 hablábamos de cómo el templo tenía varios atrios. El atrio más lejano era el atrio de los gentiles. Después venía el atrio de las mujeres. Luego venía el de los hombres. Y después el de los sacerdotes. Y por último el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo. Pero en el atrio final, en el atrio de los gentiles, ahí, porque los gentiles no valen nada, ¿no? Entonces dice, para estar desperdiciando este lugar, mejor hagamos negocio. Y eso fue lo que hicieron. Pero yo quiero que usted vaya a Isaías, capítulo 56, versículo 7. Y quiero que comprenda qué es lo que Jesucristo se está refiriendo en este texto. Isaías 56, 7. Hijo. Isaías 56, 7. ¿Lo tenemos? ¿Lo tiene, hermana Azu? Léalo con voz de chofar. Dice, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora yo quiero que vea esas últimas 4 palabras. Dice, para todos los pueblos. ¿Para quién? Va a ser considerada casa de oración para todos los pueblos. Ahora cuando usted mira Marcos, capítulo 11, versículo 17, que dice, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿Sabe? Este es el corazón de una religión muerta. A ellos no les importaba que los gentiles vinieran a adorar al Dios vivo. No. Era más importante lucrarse. Era más importante hacer dinero. Era más importante ver qué podían sacar, porque la Pascua era el mejor tiempo para hacer negocio para los sacerdotes. Cuando Dios había destinado en ese templo, ese lugar, para que los gentiles vinieran a adorar. Hermano, cuando las personas están desenfocadas, cuando pierden la perspectiva, lo último que piensan es que se salven otras personas. Viven de ideas egoístas, viven de preceptos particulares. Los sacerdotes estaban viendo el botín que iban a lucrar en esa temporada. Y no había un atrio para que los gentiles adoraran. Aquí hay un mensaje claro de Dios. Jesús estaba mostrando que este era el tiempo de los gentiles. ¿Se acuerdan de la higuera? Hablábamos de que Jesucristo dijo de la higuera que había venido por 3 años a recoger frutos. Pero ¿cómo estaba la higuera? No producía. Y dijo el viñador, dame 1 año más, y si no produce, pues córtala. Era el tiempo de que la fe llegara a los gentiles, hermanos.
Hermanos, estamos viendo acá cómo Jesús anunciaba que la salvación iba a ser para los gentiles también. El propósito de Dios desde la antigüedad fue que la gente viniera a Él. Pero los judíos, en su idea exclusiva, se creían mejor que los gentiles, al punto de que aunque Dios había destinado que en el templo hubiera un lugar para adorarlos, para adorar por parte de los gentiles, ellos lo usaban en el día en que debían de ir a adorar, lo usaban para negocio. ¿Se imagina el corazón de un gentil que verdaderamente amaba a Dios, llegar al templo y saber que el lugar donde iba a adorar no lo puede ocupar porque estaba un montón de gente haciendo negocio? ¿Debió haber sido descorazonador eso para ellos, sí o no? Piense por un momento. Imagínese que usted va a venir a este lugar y cuando llega a la puerta no puede entrar porque hay demasiada gente haciendo otras cosas menos adorando a Dios, vendiendo, qué sé yo, cosas muy caras, horchatas a 50 lempiras, tamalitos de elote, seguramente allá en Dalí está como a 40 pesos, y usted quiere venir a adorar y que usted no puede hacerlo porque no hay un lugar para usted. Hermanos, nosotros somos la iglesia hoy. Hoy no necesitamos un lugar físico para adorar a Dios, pero es un llamado que juntos nos reunamos a adorar al Señor. Hermanos, cuando usted venga a la iglesia, cuando usted se reúna con la iglesia, no diga, ay, hoy me toca ir a la iglesia, sino, wow, hoy tengo la oportunidad de estar junto a mis hermanos. Y debe de gozarse. Las mujeres, cuando vienen a la reunión de mujeres, gócense por tener este privilegio, porque hay en otros lugares que no se puede reunir. Los varones, cuando nos reunimos, alégrense, porque vamos a reunirnos a adorar juntos al Señor. Y cuando tengamos las reuniones, cuando tengamos los estudios, alegrémonos, porque Dios nos ha permitido unirnos para poder compartir este tiempo con Él. El propósito de Dios es que su casa sea llamada casa de oración, no solamente por un grupo de personas exclusivos, sino por todos aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. Hermano, ¿eres tú de esos que se alegra de ver a sus hermanos en la iglesia? ¿O tienes ideas muy egoístas y, ay, hoy no voy a ir porque hoy es el carnaval, hoy me voy a echar una descarriadita, mañana le pido perdón al Señor? Yo espero que no, ¿verdad? Mi casa será una casa de oración. La gente había cambiado el sentido de la casa donde adoraban a Dios. Hermano, es muy peligroso que nosotros como iglesia olvidemos cuál es nuestra misión. Si alguien desea una vez, ¿cuál es el negocio de la iglesia? ¿Cuál es el negocio de la iglesia? ¿Cuál? Alcanzar almas. El negocio de la iglesia es alcanzar almas, porque nuestro jefe es el Padre Celestial. Y nosotros lo que debemos de hacer es procurar llevar gente al cielo como canales de bendición, porque al final es Dios quien nos salva. Y el otro día leía que nosotros nos debemos de preocupar por llevar el evangelio al oído de la gente, porque Dios es el que se encarga de pasarlo del oído al corazón. ¿Me escuchó? Debemos de preocuparnos por llevar el evangelio al oído de las personas, porque Dios se va a preocupar de llevar el evangelio del oído al corazón. Pero ¿cómo creerán si no hay quienes prediquen? Hermanos, no debemos de olvidar nunca que el propósito de la iglesia es ser agente de bendición, es traer a personas al camino del Señor, es ser instrumentos de gracia, ser instrumentos del amor de Dios. Ese es el proyecto, ese es el propósito. Mire, tú y yo podemos tener visiones como la que hemos mencionado al principio, antes de comenzar el sermón, y pueden ser bonitas, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Es bonita la visión? Pero de nada sirve si no nos preocupamos por alcanzar almas, si no nos preocupamos por que otros conozcan al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el mayor egoísmo que nosotros podemos manifestar es conocer a Dios y no darlo de conocer a otros.
ese amor tan grande con el cual Dios te abraza, ese amor tan grande con el cual Dios te sustenta, lo hermoso es que otros también lo puedan experimentar. Y si en tu corazón no hay alegría porque otros se gocen en el Señor, realmente pellízcate porque estás mal ahí. Debemos de alegrarnos y debemos de procurar que otras personas puedan conocer al Dios que nosotros conocemos. Por último, la molestia de los escribas y sacerdotes. Versículos 18 y 19. Dice que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. En otro de los evangelios se relata que Jesucristo no solamente se dedicó a echar afuera a los cambistas, ¿saben? Jesucristo además de eso sanó enfermos ahí. ¿Qué le parece? Miren, yo me admiro de cómo Dios actúa. Miren, Dios es un Dios que le da el tiempo a las cosas y sigue con otra cosa, y sigue con otra cosa, y sigue con otra. No está ahí como nosotros, ¿verdad? Que estamos ahí dando vueltas a la misma. ¿Y será que sí? ¿Y será que no? Y como están los enamorados que agarran una flor y dicen, me quiere, no me quiere, me quiere. Y si le sale que al final no lo quiere, arranca otra hoja y empieza otra flor, ¿no? Dios es un Dios, miren, yo quiero que vean a Dios como es de claro. Porque nosotros como cristianos vivimos arrastrando un montón de cosas de atrás cuando Dios nos llama a ver hacia adelante. El mismo Pablo decía, dejándolo todo lo atrás, me extiendo hacia adelante y prosigo al blanco. Hermanos, ustedes tienen que ver esto con claridad. Jesucristo entra al templo y ya tiene una misión, o se la encontró ahí por pura casualidad. Jesucristo ya tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Sacar a los cambistas de ese lugar, a los ladrones, a los usureros. Y los sacó, ¿sí o no? Y los sacó hasta con buenos latigazos. Luego de eso, ¿qué hace? Deja el látigo a un lado, traigan a los enfermos, los sana. Y les enseñaba y los sanaba. Vosotros habéis hecho de mi casa una casa de ladrones, cuando debe ser una casa de oración. Y ahora sí, tráigame a los enfermos. Predicó, tráigame a los enfermos. Y los sanó. ¡Wow! O sea, todo eso en ese momento, hermanos. Dios es un Dios de orden, hermanos. Y nosotros debemos de actuar de la misma manera, hermanos. Vamos a ver hacia adelante, ver lo que Dios nos tiene preparados. Mira, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Hermanos, esa gente estaba que ya no hallaban qué hacer con Jesús. Jesús les destrozaba todos los negocios, todos los planes. Evidenciaba que su religión estaba muerta, que estaban secos como la higuera de la cual hablamos el jueves. Ay, hermano, cuando tú tienes un corazón orgulloso, cuando yo tengo un corazón orgulloso, lo último que quiero que me digan es que estás mal. No, yo no estoy mal. Estos fariseos y estos escribas creían que el que estaba mal era Jesús. Es más, en otro evangelio, ellos mismos le dicen a Jesús y le dicen, ¿qué señal haces tú para que creamos? Y cuando la gente decía, Hosana, todavía en el templo dijeron, Hosana, Hosana, ellos le decían, mira lo que dicen de ti. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Acaso no habéis escuchado que aún los niños darán alabanza al Señor? ¿Saben qué significaba esto para los fariseos? Estas personas simples, sencillas, a quien ustedes menosprecian, ellos pueden ver que yo soy el Señor, pero ustedes están tan cegados, tienen el corazón tan orgulloso que buscan matarme. ¿Se acuerdan cuando dice en Juan capítulo 8, vosotros no creéis en mi palabra porque no soy de mis ovejas? Si fuera de mis ovejas, las palabras que yo digo las creerías, pero vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y por eso me queréis matar.
Jesucristo estaba haciendo su labor, su misión, y los fariseos con su religiosidad no lo permitían. Bueno, le estorbaban, pero al fin y al cabo nunca lo detuvieron. Y aún cuando lo llevaron a la cruz, pensando que lo habían vencido, sin darse cuenta, solamente estaban cumpliendo el plan de Dios. Porque Jesucristo se levantó al tercer día. Aleluya, Dios se resucitó al tercer día. No lo pudieron detener. Hermano, cuando hay un propósito de Dios, el diablo puede levantar a legiones, puede levantar brujos, puede mandarte demonios expresamente todos los días en tu casa. Pero cuando el propósito de Dios no ha culminado en tu vida, no te va a detener, hermano. Porque más grande, más fuerte y más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Así que, hermano, yo te quiero decir que te pongas de pie, vamos a orar, y que te des cuenta de que aunque los fariseos y los escribas se molestaron con Jesús por lo que hacía, este no hizo más que hacer la voluntad de Dios. Que en tu corazón y en el mío esté el hacer la voluntad de Dios, a pesar de que los religiosos, fariseos, escribas, hipócritas, falsos, hechiceros, brujos y todo lo que se venga, demonios y cualquier otra cosa, se pueda levantar en contra de ti, tuya, pero que tú puedas tener la victoria en el Señor cuando confías en Él. Que el Señor cumpla en nosotros su ministerio, que cumpla en nosotros el propósito que ha determinado que hagamos. Padre, en esta noche te damos gracias, porque tu amor y tu misericordia nos rodea lindamente, Señor. Padre, gracias por todo lo que nos diste hoy a través de tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a, pese a la adversidad, seguir tu ejemplo. Cuando entraste al templo, limpiaste tu casa de todos esos vándalos, rateros y ladrones, y dijiste, esta es una casa de oración. Padre, que comprendamos que nosotros somos esos gentiles que venimos a adorarte. Ahora te adoramos en espíritu y en verdad, pero nos unimos como hermanos para agradecerte por esa misericordia tan grande, por esa gracia tan grande. Gracias porque no siendo dignos, no siendo merecedores de tu amor, tú nos has alcanzado con lazos de amor. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas nuestras vidas, que nos lleves en paz y que nos ayudes a hacer todo el propósito que tú tienes por delante. Padre, me gozo junto a mis hermanos y estamos a la expectativa de ver todo lo que vas a hacer de aquí en adelante. Señor, gracias, porque en tus manos están nuestros tiempos. Te pedimos, Señor, por la vida de don Modesto. Señor, tú eres el médico por excelencia. Tú eres el único que puede transformar, puede restaurar físicamente al enfermo. Tú lo has hecho ayer, tú lo haces hoy y lo harás por la eternidad, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tú no cambias. Nos unimos como iglesia. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que ahí donde está don Modesto, tú restaures su salud, si esa es tu voluntad, si ese es tu propósito. Que a través de esta situación su familia, aquellos que aún no te han conocido, puedan conocerte, puedan volcar su corazón hacia ti, puedan volverse hacia ti. Padre, inquieta sus corazones y muéstrales que tú eres ese Dios poderoso en el cual creemos y confiamos. Sabemos que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más fuerte y abundante de lo que nosotros esperamos o pensamos. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que pases tu mano sanadora sobre él. También por la vida de don Juan Ángel, Señor, que ha estado enfermo. Padre, tú conoces esa situación en su cuerpo. Sabemos que los médicos han dicho una cosa, pero tú eres ese médico por excelencia. Y a ti clamamos y a ti pedimos que tú sanes, si es tu voluntad. Que sea de una manera que él pueda testificar de tu mano. Padre, y si es el tiempo de que ellos marchen hacia tu presencia, que su corazón esté a cuentas contigo, para que no haya lágrima, ni dolor, ni sufrimiento, sino solamente gozo al estar en el cielo contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y nuestra petición, nuestra confianza es en pos de eso. Amén, amén.